Muy buenas noches a todos. Es un enorme placer para el grupo Marcos Escudero el recibir en esta oportunidad a las historiadoras y los historiadores que han participado en la producción del último libro publicado por Plural sobre este tema que se llama Historia de Bolivia, miradas críticas en su bicentenario. Es un libro muy interesante, muy importante, además con 17 autores que han trabajado de manera especializada en 7 capítulos distintos, referido cada uno a una determinada etapa de la historia de Bolivia. Esta sola división de capítulos ya nos da una idea de que en su concepción Bolivia es mucho más que 200 años. Y por eso también el nombre de este coloquio es Bolivia más que su bicentenario, porque el libro de hecho empieza en la etapa precolombina y yo diría incluso prehistórica, ¿no? Con un análisis de las etapas iniciales de poblamiento de las Américas. Y de ahí va transcurriendo, nos llevan a lo largo de varios siglos hasta concentrarse, por supuesto, en la etapa formativa más importante, que es la etapa virreinal y después la etapa republicana. Entonces, en su mirada claramente está que Bolivia es más que una república. Tenemos con nosotros a María Luisa Sux, que es historiadora. Ella obtuvo la licenciatura en Historia en San Andrés, la maestría en la Universidad Internacional de Andalucía, en La Rábida, y el doctorado en la Universidad de San Marcos de Lima. Ha sido por varios años y sigue siendo, creo, docente de la carrera de Historia en San Andrés de la Paz y es autora de varios libros. Entre los más destacados, a mi juicio, está La Coca Liberal, que debo reivindicar también un tema que me atrajo y me apasiona mucho, y también el proceso hacia la independencia de Bolivia, que forma parte del catálogo del Bicentenario, precisamente, que publicó la vicepresidencia. Y este es el tema también que más la ha concentrado en su trabajo en los últimos años, ¿no? El análisis del proceso que conduce hacia la independencia, las rebeliones, etc. El tema de hoy es esencial y coincide justamente con este libro que ellas nos han traído ahora. Eh, y creo que el tema es de enorme relevancia, como lo he dicho, no solamente porque estamos a un año de celebrar o recordar el bicentenario, sino también porque estamos todavía a 200 años de la fundación de la República sin saber muy bien para qué lo hicimos, qué es lo que ganamos con eso y hacia dónde estamos yendo. Es decir, todavía seguimos eh, preguntándonos qué somos como bolivianos, qué es realmente Bolivia, qué representa Bolivia, ¿no? Y ese es el propósito de este encuentro y de estos diálogos al café. Voy a introducir esto con simplemente recordarles cuál es el tono y las preguntas que nos hemos planteado, ¿no? Todos sabemos que nació la República el 6 de agosto de 1821. Hay un acta de fundación y está perfectamente escrito esto. Pero la pregunta que uno se hace es, ¿nació Bolivia también en ese momento o solamente se bautizó así una entidad que había venido desarrollándose desde mucho tiempo atrás y que por supuesto no ha terminado de desarrollarse con la creación de la República y la institucionalización de un parlamento, una presidencia, una Corte Suprema, etcétera, y todas las instituciones que tenemos? En gran medida, esas instituciones se sobrepusieron a las que ya existían antes. Y entonces, si Bolivia ha nacido antes y todavía no ha terminado de formarse, ¿qué elementos han intervenido en su desarrollo, ¿no? Por supuesto, hablamos castellano, lo estamos haciendo en este momento, y festejamos todos los santos que nos permite el calendario católico, ¿no es cierto? Todas las fiestas de Bolivia están asociadas a los santos y eso marca también una muestra de cómo la cultura que llegó de España se sincretizó con las culturas que preexistían en este territorio. Sin embargo, una gran parte del discurso republicano ha sido negar a España
y todavía hoy hay esfuerzos oficiales por olvidarla, ¿no? Tenemos un viceministerio de descolonización, por ejemplo, ¿no? Claro, otra cosa es que no haga mucho, pero la intención manifiesta del Estado plurinacional es olvidar a España, ¿no? Y sin embargo, ese mismo Estado plurinacional que trató de, de olvidar a la propia República, ¿no es cierto?, y refundar el país en 2009, ya se está preparando también para el festejo, como no puede ser de otra manera, del bicentenario, porque si algo nunca ha escaseado en Bolivia son los motivos de festejo. Por otro lado, también nos hemos llamado y nos llamamos desde el principio República de Bolivia, o empezamos llamándonos República de Bolívar. Y sin embargo, en verdad, cuando uno lee incluso ahora el libro de Miradas Críticas, uno se da cuenta que Bolívar hizo en realidad muy poco por la independencia de Bolivia. Todos sabemos también los mecanismos de adulación que utilizó la Asamblea y los doctores de Charcas en su momento para convencer a Bolívar de que admitiera la existencia de una república que estaba yendo a contrapelo de sus intenciones. Y claro, Bolívar nos dejó una constitución, pero incluso esa constitución, que posiblemente fue lo mejor que hizo por el país, no la llegamos a aplicar nunca y terminamos olvidándola a los 5 años, ¿no? Cambiándola por otra. No sabemos cuánto nos costó la independencia, quién ganó realmente con ella y quién perdió con la independencia. Entonces, lo que queremos con este encuentro es empezar a rascar, empezar a indagar, empezar a hurgar, si ustedes quieren, esos recodos de la memoria para tratar de descubrirnos realmente qué somos y a dónde vamos. Adelante, María Luisa, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todos por estar aquí compartiendo con nosotros este libro que lo consideramos como una, digamos, una obra ya de madurez, ¿no? Son más de 30 años que trabajamos en conjunto en la Coordinadora de Historia. Y además trabajamos sin necesidad de estatutos, reglamentos, directores, nada de eso. Nos concentramos en trabajar en conjunto y es, creo, el cuarto trabajo que lo hacemos en equipo, que es algo que creo que es importante destacar porque hemos dejado de lado el trabajo ese de individual, ¿no? Y nos hemos centrado en poder analizar, poder compartir. Y además, este no es un trabajo, no es una sumatoria de artículos donde cada uno jala por su lado, sino que se los ha trabajado realmente en conjunto y se los ha debatido en conjunto, se ha trabajado con todo el cuidado, digamos, para que tenga un hilo conductor, pero al mismo tiempo es un hilo conductor múltiple como esos tejidos de muchos colores, porque indudablemente esto no es un ejército donde todos tienen las mismas ideas y tienen que obedecer, sino justamente que tenemos diferentes ideas y creo que eso es fundamental, porque hemos sabido debatir, hemos sabido poner nuestras ideas en algún momento con reuniones un poco duras por posiciones encontradas, pero que ha terminado siendo el libro que ustedes lo han visto y si no lo han visto lo tenemos aquí, ¿no? Es un libro de casi 800 páginas que tiene un índice onomástico y que tiene una bibliografía actualizada, lo más actualizada que se ha podido tener, sobre las 7 etapas en las cuales hemos dividido el trabajo, ¿no? Desde la etapa prehispánica, pero desde muy antiguo, hasta más o menos los primeros años del siglo XXI. Nosotros somos conscientes que la gran mayoría somos historiadores, no sociólogos, no somos periodistas, y entonces es difícil historizar con mayor profundidad
hechos que no tienen esa densidad histórica y entonces hemos decidido presentar, es el único capítulo que tiene autores de las diferentes partes y no una sola visión, precisamente porque queremos que se vea también las visiones múltiples, las visiones, las miradas plurales que tenemos sobre la historia, lo que se llama la historia del tiempo presente. Bueno, entrando ya en materia sobre el tema del bicentenario, tendríamos que pensar para analizar, bueno, ¿cuál es el contexto historiográfico hoy para sustentar por qué hicimos este libro y qué es lo que esperamos de este libro? Mucho se criticó al inicio del Estado plurinacional, en los años en que se estaba debatiendo una nueva ley educativa, etcétera, etcétera, que existía una historia oficial, ¿no? Y esa historia oficial era la historia de los vencedores, eso todos ustedes lo deben haber escuchado, y que por lo tanto era una historia que solamente tomaba en cuenta a algunas personas, a algunos personajes, etcétera, etcétera. Más de 15 años después de eso, tenemos que preguntarnos cuál es la historia oficial hoy. Bueno, el concepto de historia oficial es fundamental para entender esto, ¿no? Una historia eh, producida, construida e inventada también por lo que nosotros llamamos estados hegemónicos o estados fundantes, es decir, esos proyectos políticos que están jurando que están inventando la pólvora, en otras palabras, ¿no? Esos estados políticos, esos proyectos políticos que quieren alimentar su propia propuesta política con una serie de elementos. Y entre esos elementos está el de la memoria. Y es por esto que a lo largo de nuestra historia no es este el único gobierno o el único estado hegemónico que se va a presentar, sino va a haber uno liberal, va a haber el estado del 52, que va a crear su propia historia oficial, ¿no? Ese es un primer elemento. En estas historias oficiales, lógicamente, lo que se ha hecho antes no sirve porque nosotros vamos a poner las nuevas bases, las correctas para llevar al país a un estado de felicidad, ¿no? Y esto se ha producido a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? El hecho de que Cortés diga en el siglo XIX la esclavitud no tiene historia, busca una forma de mirar de forma negativa esa memoria que se había construido antes. ¿Mm? Y es lo mismo que ha ocurrido hoy, ¿no? Sobre el sustrato del nacionalismo revolucionario, se ha criticado el nacionalismo revolucionario oficialmente, ¿no? El hecho de que la reforma educativa no sea en castellano, que sea un proyecto centralizador, que sea un proyecto mestizo, etcétera, etcétera, son elementos que se han ido criticando. Y sobre esto se ha puesto el discurso del Estado plurinacional, ¿no? Y entonces ahí está toda esta idea de una nueva historia, ¿no? Tratando de construir una nueva memoria y que va acompañado por determinados elementos, ¿no? Un elemento fundamental es que va a ir acompañado por una reforma educativa, por una currícula escolar que va a seguir estas pautas, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta cuál es el mensaje que está por debajo, pero aquí ha sido tan claro, a veces tan burdo, que todos nos hemos dado cuenta cuál es el mensaje que está detrás de esto. Otro elemento son los discursos cívicos, ¿sí? Es decir, la construcción de un nuevo calendario cívico, ¿no? En este caso el 22 de enero o el día del Año Nuevo Aymara, etcétera, etcétera, forman parte precisamente de esta construcción.
El tercero es el apoyo a otras formas de comunicación, como puede ser un cine oficial, unos libros oficiales, libros para niños, inclusive, ¿no? Oficiales, y además la construcción de nuevos héroes, ¿no? Es fundamental esta construcción de nuevos héroes que se van a manifestar a lo largo de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros hoy día como historia oficial? Tenemos un discurso étnico, ¿sí? Es decir, una construcción en lo que bajo digamos, el argumento de que no se ha hablado de los indígenas, termina siendo una historia indígena, pero no solamente una historia indígena, sino una historia indígena de los pueblos de tierras altas. Para eso basta ver muchos elementos, muchos libros que han construido su historia desde ese lado, con sus propios héroes, ¿no? El surgimiento de Tupac Katari con todo el mito y todo lo demás es un ejemplo muy claro. Un segundo punto es una visión maniquea de la historia, ¿sí? Una historia de buenos y malos. Y esto se ha visto muy claramente en la lista de héroes y antihéroes, ¿no? Y en la utilización de determinados términos que nos llevan automáticamente a una crítica. Y por otro lado, una visión victimista, ¿sí? Una visión donde nos han hecho esto, nos han hecho el otro, y esto a distintos niveles, porque esto también va a ir acompañado, y eso tenemos que tener muy en cuenta, con posiciones geopolíticas que tratan de mostrar también esto, ¿sí? Es decir, ese discurso de la historia patria del siglo XIX se vuelve a reproducir en las relaciones internacionales, ¿no? Y entonces, por un lado tenemos esta visión de nuevamente guerras, con decirles que uno de los temas que se estudia en segundo de secundaria con la ley Avelino Signani son las 11 guerras internacionales de Bolivia, ¿no? Totalmente descontextualizado, y yo he dicho, bueno, de cuáles 11 guerras internacionales se hablará. Y entre ellas está tanto la guerra del Pacífico, la del Acre, como la guerrilla de Yancahuazú, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una serie de tergiversaciones, pero que están dentro de esta historia oficial. Y entonces, desde ahí es que nosotros planteamos la necesidad de repensar este proceso histórico de larga duración. Porque además, otro elemento fundamental de la historia patria, de la historia oficial, es que es una historia tipo catecismo, ¿sí? Es decir, hay que repetirle esa historia, hay que decirle esa historia, y lo que es más peligroso para cualquier tipo de historia hegemónica es un pensamiento crítico, porque ahí se saca del centro, que es el objetivo político, ideológico, etcétera, de estas historias oficiales. Entonces, nosotros como profesionales de la historia, ¿no? Vimos la necesidad de repensar esta historia y de no es enfrentarse a una historia, en una nueva historia oficial, porque lo que no queremos es que sea una historia militante, porque no hay nada peor que sea una historia donde al mismo tiempo se escriba desde el activismo político, ¿sí? Siempre nos han criticado que los historiadores no nos comprometemos, etcétera. Menos mal que es así, ¿no ve? Porque tiene que haber una mente más fría, una mente más equidistante, que trabaje desde más lejos, lo que no significa que nosotros no tengamos también nuestras propias ideas, y de ahí el tema de las miradas plurales. Entonces, cuando nosotros planteamos la necesidad de establecer una historia que esté basada en la crítica de las fuentes, en el análisis de la historiografía última y de diferentes tendencias, además esa misma historiografía, pero analizada críticamente,
buscamos que se genere un corpus y un análisis que nos permita salir de esa forma de trampa, digamos, de ubicarse en historias oficiales, cuál es la historia oficial, esta es, esta no es. Nosotros lo que menos queremos es que este libro se convierta en una historia oficial, porque al momento de construir, de que se constituya en una historia oficial, va a perder su esencia. ¿Sí? El otro día hablaba con mis alumnos y les digo, esta es una especie de herencia que podemos dejarles a ustedes, pero así como la herencia, ustedes tienen que modificarla, hacerla crecer, pueden utilizarla de base, pero ustedes tienen que salir e ir más adelante y ese es nuestro objetivo. Bueno, entonces, ¿cómo hemos construido a partir de varios debates, de varias reuniones, un poco el hilo conductor de esta historia? Es difícil tener un hilo conductor que abarque desde la llegada de los primeros habitantes hasta el 2010, ¿no? Pero hemos visto que algo que sí tenemos que dejar de lado es esa visión maniquea de la historia. Y además tenemos que plantear una historia de relaciones permanentes entre los diversos grupos humanos que recorrieron nuestro territorio y más allá de nuestro territorio, porque yo voy a hablar un poquito después, también el problema del nacionalismo ha sido muy negativo, digamos, para nuestra historia, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en la diversidad, si nosotros pensamos en las relaciones en esta diversidad. Relaciones de diverso tipo, relaciones con el medio ambiente, pero también relaciones entre grupos diferentes. Vamos a encontrar la existencia a lo largo de todos estos años de lo que nosotros hemos llamado proyectos. Pero no son estos proyectos de desarrollo ni nada de esto, sino formas de articular las esperanzas de vida, los objetivos de vida de los distintos grupos que han pasado. ¿Sí? Es decir, un ejemplo, el Inca no es porque sí que se expandió, sino que existía un proyecto hegemónico de expansión sobre los otros territorios. La forma como se expandió es el resultado de un proyecto de, digamos, establecer relaciones de negociación y también de violencia. Y siguiendo ese ejemplo, encontramos en toda nuestra historia esos dos elementos de todos los proyectos que han acompañado nuestra historia. ¿No? Proyectos económicos, sociales, políticos o proyectos mucho más complejos que abarcan todos estos elementos, inclusive esas perspectivas culturales o esas perspectivas inclusive de mentalidad que son las que más tardan en modificarse. Entonces, si nosotros hemos articulado todo el libro a través de este concepto de proyecto, es porque vemos que en algunos momentos se van a enfrentar diversos proyectos, en algunos momentos va a haber un proyecto hegemónico, en otros, y cómo se va a volver hegemónico, ya sea a través de el otro concepto fundamental en nuestra historia, la negociación, el debate, el diálogo, aunque no siempre va a resultar de esa manera, ¿no? Entonces, es eso lo que hemos ido avanzando y a través de los primeros pueblos, ¿no? Con una forma especial de adaptarse al medio ambiente, de controlar el medio ambiente, pero al mismo tiempo también podemos decir un poco románticamente, de negociar con ese medio ambiente del cual van a extraer sus bienes para sobrevivir, ¿no? Y también de qué manera, rompiendo esa idea del mundo ideal, digamos, de lo prehispánico,
que es el concepto de la Via Yala, etcétera, etcétera, que todo se embromó con la llegada del primer español, viendo también los momentos de conflicto, de tensión, pero también de soluciones o de, digamos, no es la palabra resistencia, sino de adaptación también hacia las nuevas condiciones políticas que se pudieran dar. Entonces, eso es lo que ve la etapa prehispánica, ¿no? Y termina en la parte de la hegemonía inca y la presencia inca aquí en Bolivia y la forma como va a negociar inclusive, ¿no? Con algunos pueblos como algunos de los grupos aymaras, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo capítulo, que es el de la colonia, también vamos a encontrar que no es que llegan y deciden apropiarse de todo y explotar a los indios, etcétera, etcétera, sino que hay diversos proyectos que se van a poner en tensión, sobre todo durante el siglo XVI, ¿no? Y entre esos proyectos está precisamente el proyecto de los encomenderos, por ejemplo, que busca una forma de dominación, o el proyecto de los caciques, ¿no? De los grandes caciques, de los descendientes de los incas y de Vilcabamba, que está buscando otra cosa, o el mismo proyecto de la corona, ¿no? Y va a haber enfrentamientos, va a haber luchas, pero finalmente va a haber la instauración, la consolidación de un sistema colonial que va a, digamos, permitir que haya lo que se conoce como la Pax Colonial o algo por el estilo, donde sin dejar de lado que sí hubo conflictos, que hubo abuso, que hubo, etcétera, etcétera, sí había una forma de convivencia en esta sociedad colonial, ¿no? Entonces, si nosotros estamos pensando que los pueblos indígenas o los pueblos o las clases populares solamente resisten o pelean, estamos equivocados, ¿no? Porque hay proyectos, hay formas de negociación y eso se va a dar en todo momento, ¿no? Y hemos decidido separar el capítulo 3 entre el 2 y el 3 en el cambio de dinastía, con la dinastía borbónica, y ese es un cambio, digamos, que lo hemos debatido mucho también, porque generalmente pensamos que todo cambia ya sea en 1780, 82 o en 1809, pero no es así. ¿Por qué? Porque el proyecto de los Borbones es también un proyecto diferente al que tenían los Habsburgos. Entonces, allá también vamos a plantear esto y esto va a estar muy entrecruzado con el pensamiento ilustrado, con otras formas de pensar el sistema de la dominación y el sistema de la conformación de una sociedad colonial, ¿no? Y ese capítulo 3 avanza precisamente con este análisis del nuevo sistema, posteriormente con las sublevaciones indígenas, ¿no? Tratando de desligarse de los mitos que se han ido creando y analizando, digamos, qué es lo que pasó, cuál era también ese proyecto o esos proyectos, porque no era uno solo, y la forma como se va a dar, se va a avanzar, digamos, en esta relación entre los, podemos decir, los colonialistas y los colonizados, etcétera, etcétera, ¿no? Y es ahí donde se inserta precisamente el proceso de independencia, que es el que tenemos que analizarlo para el momento de la conmemoración del bicentenario, pero claro, no es que nos cae del cielo, ni es que, bueno, ¿quién hizo? Si fue Bolívar, si fue Sucre, no, no es ese el problema, sino los problemas van a ser también de negociación, también de estructuración y también un proceso que no está centrado solamente en Charcas, sino es un proceso continental que se lo debe analizar desde esa perspectiva, ¿no? Eh, bueno, esta es, digamos, una primera parte y ya la segunda parte yo le pasaría la palabra a Anita, que es ya donde ellas han trabajado, de qué es lo que ocurre, cuál es la línea que se sigue en los capítulos 4 al 7. Entonces te paso la palabra, Anita. Gracias.